inversiones que nos dan una gran recompensa, el mejor ejemplo para mí siempre es enfocarme en la vida de Cristo, ¿no? Jesucristo tomó a 12 personas. Sabíamos que a través de las Escrituras vemos que no solamente eran 12, muchos los seguían, pero Él nombró a 12 personas y los mandó como apóstoles, ¿no? Les dio un nombre como apóstoles enviados. Pero lo curioso de ello es que cuando vemos en las Escrituras sí que Él se refería a ellos, los miraba a los ojos y empezaba a hablar, ¿no? Él ponía su atención en ellos, invertía su tiempo en ellos. Hay una historia de una mujer, no es muy conocida, se llama Annie Sullivan. Annie Sullivan, sus papás viajaron en 1840. Ellos vinieron de Europa, ¿no? Estaban huyendo, lo que le llamaron la gran hambruna en ese tiempo, ¿no? Mientras ellos estaban huyendo, llegaron a los Estados Unidos, llegaron a Massachusetts. Cuando ella tenía 8 años de edad, ella perdió a su mamá. Perdió a su mamá, perdió a uno de sus hermanos, ¿no? El papá los abandonó, el papá era un hombre abusivo y abandonó a los hermanos. Ellos tuvieron que ir a un lugar donde vivía la gente muy pobre. Entonces eran las condiciones muy feas, no era nada limpio, mucha gente. Entonces al llegar ahí, pocos meses después, su hermano murió. Ella tenía 8 años. Entonces ahí estaba creciendo ella. Y ella a los 2 años de edad había desarrollado una enfermedad la cual estaba perdiendo su vista. No tenía buena vista, ¿no? Y a los 14 años vinieron de un instituto, ¿no? De un instituto en el cual ellos se enfocaban con la gente que no podía ver, ¿no? Era como una escuela para los ciegos. Y ellos vinieron y empezaron a ver las condiciones en las cuales esta gente vivía donde estaba Annie. Y Annie puso atención en ellos y se acercó y todo el día estuvo caminando con ellos. Y en la noche, antes de que ellos regresaran del lugar donde venían, ella se acercó y les pidió si pudiera ella formar parte de este instituto, ir a estudiar. Accedieron. Ella fue a los 14 años. Entonces, a 14 años, pero ella no tenía ningún antecedente de educación, no había estudiado, no había ido a la escuela. Entonces, pero ella era una mujer con carácter, que quería esforzarse. Ha pasado mucho en su vida. Vino de otro país, llegó a un país donde no se hablaba su idioma, se hablaba otro idioma, perdió a su mamá, perdió a su hermano, su papá los abandonó. Entonces vemos su historia, ¿no? Y ella persistió. Entonces a los 20 años terminó. Y a los 20 años le entregaron a una niña, le dijeron, oye, esta niña, ¿puedes trabajar con ella? Y esta niña pues tenía 2 problemas, discapacidades. No podía ver y no podía escuchar. Y Annie empezó a trabajar con ella, pero era frustrante, porque esta niña normal, ¿no? Como cualquier otro niño, pues no puedes comunicarte, te frustras, no entiendes lo que está pasando. Y esta niña pues estaba frustrada. Pero Annie persistió. No un año, no meses, no un año, un poco más de un año. Hasta que finalmente la otra niña respondió. Y él dedicó 40 años, invirtió sobre la vida de esta otra niña. Y esta otra niña llegó a cambiar la historia aquí en Estados Unidos. Helen Keller. Muchos la conocen. Ella es una persona que abogó por todos aquellos que tenían discapacidades, ¿no? Era una mujer que se levantaba por los derechos de los demás y tenía sus discapacidades, lo cual la hicieron una mujer extraordinaria en su tiempo. Pero todo esto fue debido a una mujer que se atrevió a invertir en la vida de otra persona. No poco tiempo, sino años. Y después se quedó por años. Y de eso se trata, inversiones, ¿no? Cuando quieres invertir en la vida de alguien, quédate, no un año, más, invierte más tiempo. Ve en esa persona el potencial que tiene y ayúdale a desarrollarlo al máximo. La Biblia dice, anímense los unos a los otros. Yo creo que es bien importante. Aprendamos a ver en la otra persona como Dios la ve. Dar lo mejor, porque puede dar lo mejor, pero tú también da lo mejor, ¿no? No vivamos como los demás, como dice la palabra, como necios. Vivamos como sabios, porque los tiempos son rápidos, se están yendo muy rápido, ¿no? Aprovechemos bien el tiempo, y una buena manera de aprovecharlo, aprender a invertir en la vida de los demás.